Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto saludarte. Bienvenida a esta plataforma Creciendo Contigo Mujer, la radio católica de la mujer, porque ser mujer es un privilegio. Y como cada semana, es un privilegio que me puedas acompañar en la transmisión de este programa. Recuerda que lo hacemos con muchísimo cuidado, con muchísimo cariño y bueno, lo más importante que con las temáticas y con muchas de las cosas que hoy en día tú vas necesitando para la formación de ese corazón que es tu corazón de mujer. Soy tu amiga Bresi López y en verdad agradezco infinitamente el favor de tu atención, invitándote a que como siempre nos acompañes y te quedes en la transmisión de este programa. Es muy interesante que nosotros a lo largo de estos 5 años que hemos celebrado la semana pasada en las transmisiones de todos los programas, pues nos hemos dado cuenta de una manera extraordinaria de la cantidad de mujeres que hacemos esta maravillosa comunidad y que bueno, con todo el corazón del mundo, Dios nos regala precisamente este sentido, esta capacidad profunda de liderar nuestra propia vida, pero también nuestra familia, nuestros trabajos y cualquier situación en donde la mujer tenga esta injerencia, bueno, pues está esta formación de corazón de mujer. Recuerda que para poder liderar nuestra vida debemos de tener un corazón lleno de sabiduría, de ternura y también recordando que eso solamente lo puedes dar tú. Recuerda que como mujeres estamos llamadas precisamente a guiar con amor, a servir con valentía y el corazón de mujer es precisamente un lugar, un espacio en donde aprenderás a liderar con fuerza, pues esta fuerza de la fe y de la suavidad del corazón que se escucha, abraza y transforma. Agradezco pues el favor de tu atención, invitándote a que te quedes a lo largo de estos minutos para hablar sobre un tema fundamental, un tema que me llama bastante la atención y que por desgracia muchísimas mujeres católicas están cayendo en la trampa de las pseudociencias, de las pseudoterapias que las alejan completamente del proyecto de Dios y también de que científicamente no hay ninguna base para poder ayudar y a aliviar todas estas situaciones que de manera terapéutica cada una de nosotros buscamos al acudir con un profesional. Antes de empezar, quisiera recordarte que, bueno, estoy transmitiendo totalmente en vivo por Facebook Live y que también, bueno, tenemos nuestro espacio en internet www.creciendocontigomujer.com en donde podrás poner ahí, buscar todos los espacios en donde mis compañeras y yo a lo largo de estos 5 años hemos transmitido horas de profesionalismo en los que nos hemos preparado todos los días precisamente para poderte llevar mucha información que te ayude a formarte, que te ayude a descubrir la verdad, pero también a vivir con este sentido de mujer católica. Recuerda también que todo tenemos nuestra página web www.creciendocontigomujer.com en donde podrás encontrar todos estos programas y bueno, también es muy importante que nos ayudes a replicarlo. Me encantaría invitarte que desde este momento puedas compartir este programa en tu muro de Facebook, pues bueno, nada más y nada menos para que podamos seguir siendo más y más comunidad. Mientras se van conectando las hermosas mujeres a las cuales ya estoy esperando para hablar de estos temas, bueno, recordar que hoy celebramos una festividad especial. Hoy se celebra la Natividad de la Virgen María y quisiera puntualmente decirte 3 puntos que creo que todas debemos de revalorar y de replantear, ¿no? Hoy que se celebra tradicionalmente el nacimiento de la Virgen María, una mujer que vino a cambiar la historia de la salvación con su fiat, con su sí, bueno, hoy celebra su cumpleaños. Y ella era una mujer que evidentemente vivía con una alegría y con un sentido muy especial. Así, quisiera invitarte pues a que todos los días de tu vida, al igual que la Virgen María, busques sentido al don maravilloso que es la vida. Hoy en día nosotros debemos celebrar la vida porque es un don, es un regalo y es un privilegio que Dios nos da todos los días a nosotros. También recordar que cada 365 días del año nosotros celebramos la natividad de nuestro nacimiento y quizás a muchas personas pueda ser una fecha especial, pero también quisiera darle un sentido más formal, un sentido más original. ¿En qué? Bueno, pues en que tú también agradezcas ese día de forma infinita la oportunidad de los años que Dios ya te ha podido regalar
y que bueno, si replantees cómo estás viviendo y cómo quieres vivir en los próximos años. Y por último, en estos 365 días en donde solamente uno es el día especial, el día de tu cumpleaños, pues no te olvides agradecer por todo lo que la vida te ha regalado, por todo lo que Dios ha puesto en tu camino y también que reflexiones sobre el proyecto que tienes y Dios permite tener más días de vida. Así es que este es el primer mensaje que quisiera regalarte y que creo que, bueno, hoy en esta festividad tan especial en donde nuestra iglesia anuncia con una gran alegría y con una gran belleza el nacimiento de nuestra Santísima Madre, pues que tú y yo también nos replanteemos cómo celebramos cada 365 días el don de la vida, el don y el privilegio de que Dios nos llama a seguir su proyecto y a seguir cumpliendo con la vocación, esta vocación de mujer, este corazón de mujer que hay que perfilarlo, hay que llevarlo cada vez más a tener firmeza, convicciones, valores, principios y que bueno, si por ahí hemos tenido algunos errores, recordar que somos humanas y que como humanas pues es válido la equivocación. Muchas trabajamos por la perfección, pero esto solamente nos encadena y nos frustra y nos hace inflexibles cuando en realidad lo que debemos de buscar es la imagen y semejanza de Dios nuestro Señor en un sentido humano, no en un sentido perfecto, pero sí en un sentido en donde vayamos caminando con mucha alegría al cielo. Ayer se canonizó precisamente a San Carlos Acutis, un joven que hoy llama a muchos jóvenes precisamente al camino de la santidad, desafió también las situaciones de sus tiempos, pero a su corta edad, él hizo muchísimo por la evangelización. Así es que también nosotros celebremos con alegría que nuestra iglesia siempre tiene ejemplos a seguir, que me llama mucho la atención que muchos jóvenes que quizás están distantes de lo que sucede, pues por lo menos dieron el tiempo, ¿no? De preguntar quién es Carlos Acutis, San Carlos Acutis hoy, preguntar en dónde está su cuerpo, por ahí vemos en este lugar de Asís, porque él pide precisamente que sus restos mortales terminen en Asís, y ahí tenemos su cuerpo incorrupto, que es impresionante estar allí pudiendo apreciar, pues cómo a pesar de el tiempo que duró dentro de una fosa, pues su cuerpo casi se conservó incorrupto y evidentemente la iglesia hace los arreglos necesarios para que el cuerpo pueda ser mostrado hacia las personas y que aspiremos a este camino de santidad que como San Carlos Acutis nos invita a todos nosotros. Bueno, pues sin más preámbulo, voy a verificar que nuestra señal de internet esté perfectamente bien, que nos estemos escuchando, que nos estemos viendo y bueno, que te conectes para empezar a hablar de este tema. Un tema que creo que debemos de replantearnos, debemos de revisar. ¿En qué sentido? Pues que bueno, hoy se escucha a muchas mujeres católicas, a muchos hombres católicos a ir a atender pues cuestiones emocionales que quizás no han podido entender y sabemos que la psicología como ciencia nos lleva y nos da muchísimas respuestas al respecto. Pero por desgracia hay algunas pseudociencias como puede ser las flores de Bach, como puede ser la homeopatía, como puede ser la angeleología, ¿no? Hoy tan de moda para muchas personas, y esta ciencia, esta pseudociencia que precisamente es la que hoy traigo aquí, que son las constelaciones familiares, está poniendo en peligro nuestra vida, está poniendo en peligro nuestra salvación, nos está haciendo pensar que los sacramentos, la redención, la historia de la salvación, pues no tienen en nuestra vida un impacto y que son hechos que solamente sucedieron allá, en aquellos lugares, en Inglaterra, en el caso de las constelaciones familiares, y cómo nos están trayendo ya muchísimas situaciones que están poniendo precisamente en peligro. Evidentemente, abro el espacio para tus comentarios, aclarando, ¿no? Que este no es un juicio sobre las acciones, sino es una información que me parece relevante y importante porque a lo largo de semanas anteriores he tenido algunas personas en el consultorio donde me han hablado que ya han hecho un trabajo terapéutico
con constelaciones familiares sin darse cuenta de las repercusiones espirituales, de las repercusiones emocionales, pero sobre todo de que estamos yéndonos lejos del camino de lo que la Iglesia Católica como madre y maestra nos enseña a todos nosotros. Evidentemente, es muy natural que la persona quiera saciar aquellos dolores, aquellas preguntas, aquellas circunstancias que haya vivido en su vida, pero recordar que hoy existen una cantidad de pseudociencias que no tienen fundamento científico, que no tiene un estudio realmente que base y nos ayude a entender y a comprender lo que realmente estas pseudociencias están haciendo. ¿Y por qué decir pseudociencias? Pues para no decirles de una manera más clara, ¿no? Es decir, con todas estas falsedades que se manejan en estas situaciones o en estos grupos en donde se está llevando a cabo sanaciones o que se están ayudando a resolver problemas generacionales por las sesiones que se dicen allí. Y ya desglosaré un poquito más este tema, pero sí me gustaría muchísimo, de verdad, que te conectes, que me comentes qué piensas al respecto y que, bueno, no dejes de compartir este programa porque hoy muchas personas tienen esa confusión y, por desgracia, muchas mujeres católicas que están precisamente buscando respuestas, están interesadas, pues entran en esta situación sin desconocimiento o con el desconocimiento de las consecuencias a nivel psicológico, a nivel emocional, pero sobre todo a nivel espiritual, que nos pueden llevar precisamente a situaciones bastante complicadas. Entonces, si te parece, bueno, vamos a empezar a darnos cuenta qué son las constelaciones familiares, qué dice la Santa Iglesia, cuál es la finalidad de las constelaciones familiares y, bueno, por qué hay que tener muchísimo cuidado en relación a cómo consultamos este método tan peligroso como muchos otros y que, bueno, si bien es cierto, muchas personas han encontrado respuestas que estaban buscando en relación a todo esto, advertirles de las consecuencias de las que ya he hablado. Hay que recordar que la persona, pues, es un ser biopsicosocial y eso no lo debemos por ahí parece que tuvimos un problemita de conexión, pero bueno, ya estamos aquí una vez más, esperando, me dicen por favor alguna de ustedes si está viendo la transmisión y que el internet esté ya perfectamente bien. Bueno, por aquí parece que ya nos conectamos, esperando, agradeciendo a Luisa Sánchez, a Alma Mosqueda, que están uniéndose, a Lupita Castillo, bienvenidas, y a Globe, que también está aquí siguiendo las transmisiones. Les doy la más cordial bienvenida y espero que el tema, bueno, ayude en su formación y sobre todo, si ustedes tienen algún comentario como Angie Quiroz, que ya está saludando. Angie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto saludarte. Bueno, pues nos adentremos en este tema, que bueno, no es la única pseudociencia que nos está metiendo en complicaciones a nivel terapéutico, porque hay que recordar que no es una terapia. La psicología tiene todo un fundamento científico, tiene un método, tiene características, está estudiado ya desde bastantes años, tiene una antropología filosófica, es decir, no es una invención cualquiera. La psicología tiene todo un fundamento y simplemente la base psicológica ya nos da respuestas a muchas de las situaciones que estamos viviendo de manera personal y que ya los especialistas de la psicología tenemos que prepararnos todavía aún más para poder entrar en el interior de la persona y acompañarla a que ella, si ese es su deseo, resuelva las situaciones que se están planteando o que necesita entender de su historia. El origen de las constelaciones familiares, bueno, hay que recordarlas que sí fueron desarrollados por un teólogo, terapeuta alemán llamado Bert Hellinger a mediados de los años 90. Él empezó a estudiar terapia sistémica, psicología gestal y psicoanálisis.
El método se basa precisamente en que las personas tienen patrones inconscientes de sus sistemas familiares y estos se transmiten de generación en generación, creando conflictos, síntomas que las siguientes generaciones viven en el presente y de tal manera que con esta pseudociencia se buscan resolver a través de diferentes dinámicas grupales y recrean una simbología, pues como de lo que sucedió entonces, en lo que dio en aquella historia, pero bueno, desde allí habría que cuestionarnos algunas situaciones. Es decir, si nosotros nos damos cuenta de lo que esta pseudociencia propone, pues es muy complejo porque inclusive la persona que está buscando respuestas tiene que creerse de personas que no conoce bajo ciertas circunstancias y características, el diálogo, la respuesta, la comunicación, el entendimiento. Es decir, las constelaciones familiares se basan en poner en vivo el sistema que está dañado para resolver el conflicto. Voy a poner un ejemplo. Un abuelo que, por ejemplo, en la Guerra Cristera de México mató, porque así eran las circunstancias de ese tiempo, a las personas del ejército por sobrevivir, pues bueno, viene acarreando en las siguientes generaciones del sistema familiar situaciones que les hacen vivir depresiones, que les hacen vivir angustias, inclusive hay quienes hablan de terror nocturno, situaciones que se sienten perseguidos. Es decir, cómo vivió el abuelo hace 3, 4 generaciones es como las nuevas generaciones se están viviendo. Y por medio de estas sesiones grupales, una persona hace la representación del abuelo y de esta manera el abuelo contesta lo que vivió, cómo lo vivió y entonces la persona podrá resolver muchas de las cosas entendiendo aquella situación. Miren, yo no sé ustedes, pero ya desde el momento en que yo estoy pensando que una persona que no tiene absolutamente nada que ver con mi familia, con mi abuelo, con mi historia, tenga que resolver una situación del día de hoy, me parece alarmante. Es decir, hay que comprender que estas pseudociencias tienen una metodología que inclusive la persona que está asumiendo el papel del abuelo, que del ejemplo que di, inclusive tiene el mismo sonido de la voz, habla bajo las mismas expresiones y ya desde allí me llama bastante la atención. Esta persona que desarrolló en los años 90 las constelaciones familiares era un sacerdote que evidentemente no se alineó o no vivió dentro de la tradición, las Sagradas Escrituras, catecismo de la Iglesia Católica y bueno, fue un rebelde, al igual que Lutero, por ejemplo, que no estuvo de acuerdo con las situaciones de estos tiempos y él decide formar la nueva Iglesia de Cristo. Y esto es grave. Hoy en día tenemos muchos Martínez Luteros que nos proponen vivir diferente a lo que el Evangelio, a lo que la Madre Iglesia Católica, a lo que el Catecismo Católico nos está invitando a vivir. Y por eso la importancia de analizarlo, porque, a ver, Bresi, ¿por qué la Iglesia prohíbe la pseudoterapia? Porque yo no le voy a hablar terapia de constelaciones familiares porque no es una ciencia, no tiene un proceso terapéutico estudiado, no tiene una base científica y estas pseudociencias sí te ponen en mucho peligro. Muchas personas dicen acudir a estas sesiones, que inclusive me atrevería a decir espiritistas, creyendo que aquel que dirige es todo un profesional. Si se fijaron, esta persona que crea constelaciones familiares, pues tiene por ahí algunas teorías estudiadas, pero no hay un fundamento científico que nos ayude a entender y comprender desde el método, la aplicación, el estudio y lo que sucede. Es decir, simplemente es una propuesta que es terapéutica. Recordar que la palabra terapéutico significa llevar a sanar y muchas personas que se meten en estos temas no sanan nada, inclusive quedan más afectadas de manera espiritual por este tipo de situaciones que te estoy explicando. Cuando se busca, y puedes buscarlo tú en internet, gracias hoy a la tecnología tenemos todos la capacidad de buscar y de entender esto que yo te estoy diciendo, se han hecho búsquedas de publicaciones científicas. Cuando la ciencia avanza, aquellos que están estudiosos de la ciencia, que ya tienen doctorados, que son las personas especialistas en psicología,
que son doctorados en terapia sistémica, como es el caso de esta pseudociencia, aquellos que ya tienen la capacidad de demostrar la eficacia y la efectividad de la metodología, publican artículos científicos que están a la mano de todos. Pues bueno, se han buscado incansablemente estas publicaciones y ¿qué creen? Pues que no hay una evidencia científica que estas pseudoterapias nos estén ayudando. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Dentro de la terapia sistémica familiar, se analiza la estructura de la familia y evidentemente se hace un esquema de un árbol genealógico, ¿sí? Que nosotros lo conocemos como familiolograma, para entender las generaciones. Pero nosotros no podemos ser capaces de trasladarnos allá para tratar de entender y comprender, y mucho menos pensando que la situación de la persona que nos antecede en 2 o 3 generaciones, pues hoy en día, pues muchas de las cosas que estemos viviendo es por lo que sintió, por lo que vivió. Oye, Bresi, pero ¿qué pasa con los pecados generacionales? A ver, la teología, la filosofía dentro de nuestra iglesia tiene estudios y fundamentos que no tienen nada que ver con este tema de revisión sistemática precisamente de nuestra historia para allí resolver algunas cuestiones. Entonces, hay que tenerlo muy claro, no hay nada, no hay una modalidad, una descripción científica, no hay artículo científico que nos diga que esto es una ciencia. Y ya desde ahí vamos a descartar, porque si no hay evidencia científica y hay muy pobre disponibilidad sobre estas referencias de estos doctos en la materia, ¿no? Pues entonces no podemos tomarlo realmente como una terapia de corte clínico que nos puede ayudar. Hay que entender que este autor de estos libros, ¿no? Bert Hellinger, repito, escribió solamente 4 libros y de ahí basa todo el tema de las constelaciones familiares. Así como Lutero cambia nuestra Biblia, le quita los 5 libros del Pentateuco, él dice que sí y que no, pues estamos hablando de una alteración de lo ya revelado y ahí hay que tener un montón de cuidado, porque sí tenemos que estar muy atentos y sobre todo advertir a nuestros hermanos católicos que están cayendo en las trampas de estas pseudociencias, de estas pseudoiglesias, pues que están poniendo en peligro la historia de su salvación y sí, poniendo en peligro la historia de su familia. Voy a leer el tema de Angie, gracias por estar como siempre participando. No sé mucho del tema, Bresi, pero sí estoy mal, corrígeme. Creo que esto de las constelaciones familiares son temas de la nueva era, chamanismo, esoterismo, etcétera, y una mezcolanza de todo para enganchar a las personas a su sistema. Además, abren puertas desconocidas, el maligno, el diablo, y eso tiene mucho peligro. Angie, sabes lo elemental, sabes lo fundamental y ya eso me da un gran alivio porque tú me vas a ayudar precisamente a poder transmitir el mensaje del día de hoy. Así es, las constelaciones familiares como las flores de Bach, como la homeopatía, como muchas otras alternativas terapéuticas que las personas hoy están yendo a consultar, pues precisamente es todo el tema de la nueva era. Y bueno, hay muchas personas muy bien preparadas que a mí me sorprende que inclusive ellos hablan que son consteladores familiares. Y bueno, aquí yo sí te diría, hay que analizar, porque yo no te estoy hablando solamente de la forma crítica, sino te estoy avisando que no hay datos científicos, no hay publicaciones científicas, sino simplemente 4 libros que este señor Bert Hellinger pues es la base para poder enseñar y transmitir los conocimientos. Y bueno, estos 4 libros les dan el fundamento para considerar que las constelaciones familiares es una psicoterapia de corte clínico que ayuda a resolver muchos de los problemas. Se han buscado muchos hallazgos al respecto de esta pseudociencia y bueno, evidentemente no está regulada ni siquiera por los organismos, por las asociaciones, por las grandes universidades de psicología clínica y evidentemente ya desde que dudamos de estos datos,
pues nosotros debemos de tener claridad sobre que las constelaciones familiares no se deben de utilizar como un campo clínico de terapia familiar y mucho menos de pareja. Hay que tener mucho cuidado. Todo paciente que acude a una terapia sistémica familiar debe de ser cuidado y debe de ser acompañado por una persona científica porque estudió ciencia y no simplemente ir a estas sesiones en donde otras personas van a decir lo que estás buscando decir sin conocimiento, sin los datos, y evidentemente no hay ningún fundamento científico, no ha habido una persona que diga, gracias a las constelaciones familiares yo ya sané mi árbol generacional y mi vida se resolvió. A ver, hay que ser serios en el asunto, no tenemos que estarnos cayendo ni llevándonos a pensar que esta metodología o este método de sistema, bueno, conduce a movimientos del sistema. Aquí yo quisiera hacer una cosa importante. Cuando estamos hablando de la persona, estamos hablando de este ser biopsicosocial. Entonces, si este método dice que conduce a movimientos del espíritu o del alma, híjoles, ya desde ahí yo analizaría y pensaría qué es lo que está sucediendo. Esta terapia, esta pseudoterapia dice que, bueno, la persona que asume el papel en el sistema, inmediatamente como si fuera una gracia divina, le cae toda la información y bueno, puede hablar de la experiencia, de lo que vivió. Yo diría, ¿de qué estamos hablando? ¿No? ¿A qué nos estamos metiendo? Entonces, hay que tener mucho cuidado hacia dónde acudimos y cómo acudimos, porque sí hay registros de daños espirituales, ya hay sacerdotes, exorcistas que han atendido a personas que se han metido todo este tema de las constelaciones familiares, de la angeliología, de la yoga y de todas estas ofertas que hace la nueva era. Y a mí me parece impresionante y no es crítica, pero en muchos dispensarios que están en las iglesias suministran flores de Bach, hacen por ahí sesiones de constelaciones familiares y evidentemente no es una crítica, pero los sacerdotes, entre todas las cosas que tienen que hacer, a veces no están a la vanguardia ni tienen la capacidad de poder ver y entender, pero sí hago un llamado a todas aquellas personas que sí cuidamos a nuestra iglesia y que dentro de nuestro trabajo, de nuestra parroquia a nivel pastoral, a nivel inclusive de asistencia, podemos ir con el sacerdote y decirle, oiga, padre, mire, aquí está este documento, mire, escuché este programa, oiga, por ahí me entendí y aquí en la parroquia veo que hay flores de Bach, hay constelaciones familiares, dan inclusive clases de yoga. ¿De qué estamos hablando? Sí, hay que tener mucho cuidado porque estas pseudociencias pues no van a curar nunca nada, no van a curar, no van a aliviar una solución sistemática y bueno, es muy grave que ya en más de 25 países, ¿no? Esto es una triste realidad. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado, hay que ser un poquito más inteligentes, y no porque seamos tontos, sino porque debemos de darnos cuenta que, bueno, hablar de la historia de la salvación, hablar de la historia de la redención, es hablar de nuestra iglesia. Y cuando nosotros hablamos precisamente de nuestra iglesia, podemos entender y comprender que los sacramentos, ¿sí? Simplemente digo, los sacramentos sanan a la persona. Si estamos buscando sanidad, nos hace falta más confesión. Este sacramento de la reconciliación nos ayuda. El sacramento de la Eucaristía, que es la sanación por excelencia. ¿Por qué no nos abocamos como católicos más a estudiar los sacramentos? ¿Por qué no nos abocamos los católicos más a conocer simplemente lo que sucede, el milagro que sucede dentro de la misa? Y bueno, más allá de estar buscando respuestas, no hay nada más que vaya a sanar nuestra alma que los sacramentos que Cristo ya dejó instituidos, contenidos en nuestro catecismo de la Iglesia Católica. Mira, ¿ya te lo sabes? Mira, ¿ya sabes qué es lo que dice nuestra Iglesia para salvarnos? Pues es ahí donde nosotros tenemos que abocarnos y debemos estudiar, porque estamos corriendo grave peligro. Si nosotros hacemos a un lado la historia de la redención, si decimos, Cristo, sí, yo sé que tú moriste por mí, que me salvaste de todos mis pecados y que ya se van a pagar los pecados de todo el mundo, pero déjame ir a constelar,
porque mi constelador, porque inclusive se nombran de esta manera, tiene la capacidad de decirme qué es lo que me está pasando. Y bueno, esta terapia que me van a ir a dar, bueno, pues me va a ayudar a sanar las generaciones anteriores. No seamos ilusos, no seamos ingenuos. Y las Sagradas Escrituras, nuestra Santa Madre Iglesia, nuestro catecismo se opone rotundamente a estas prácticas porque mezclan este tipo de creencias esotéricas, espiritistas, de adivinación, de astrología, de consultar espíritus, y están prohibidas dentro de nuestras Sagradas Escrituras. La única manera de sanar nuestra historia personal, pues sería evidentemente acudiendo a los sacramentos de sanación. Oye, pero muchos dicen, son muy exagerados. ¿Por qué un niño que nace tan hermoso, tan precioso, libre de cualquier cosa, ya hay que bautizarlo? Porque ahora muchas generaciones están dejando que sus hijos se bauticen cuando se les dé la gana y bajo cualquier pseudo religión. Y esto, pues, evidentemente es grave, porque la naturaleza humana es buena. Pero ¿por qué un niño muerde, chiquitito? ¿Por qué un niño jala, pelea? Porque esta es nuestra naturaleza humana, que con la gracia del bautismo, por ejemplo, no es mágico, evidentemente, pero ya nos da la fuerza de la fe, la fuerza de la caridad, las virtudes teologales que Dios nos regala por ser hijos de Dios. Y esto no nos hace buenos ni malos, sino nos hace hijos, nos quita la calidad de criaturas para volvernos hijos de Dios. Y a partir de allí tendremos que formarnos con una identidad, porque hoy muchos niños ni siquiera tienen esa capacidad de identidad, porque no saben a dónde pertenecen, porque no tienen principios, menos tienen una educación en la fe, en Dios, en los sacramentos, en el catecismo. He advertido en los últimos años que cuando se llaman a los niños al catecismo, hay algunas organizaciones como Familia Escuela de Fe, como catequesis para adultos, y se están vacíos, porque son muchas, muy pocas personas las interesadas con estos temas. Entonces, hoy te hago un atento llamado, porque sí, la Iglesia Católica te dice, es algo incompatible por nuestra fe. El tratamiento de esta pseudociencia es muy subjetivo y se supone que te ayuda a desarrollar una nueva personalidad, a quitar creencias y patrones, a deshacerte de herencias pasadas. Y bueno, parecería que estas personas se sienten malditos, ¿no? Y por eso precisamente quieren quitarse esas maldiciones. Pero aquellas técnicas que esta pseudociencia interpreta, da significaciones, tiene estas prácticas terapeutas, no tienen legitimidad. Y aquí hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Cristo instituye sacramentos de sanación, reconciliación, Eucaristía, unción de los enfermos. Estos son los 3 sacramentos que te van a sanar de todas aquellas cosas que hayan existido en tu árbol genealógico, con tus antepasados. Y te digo una cosa, acude a una terapia real con una estructura sistemática en donde se analice y te ayuda a entender creencias y patrones que tú puedes romper. Mira, el tema de ser persona, que es un tema que me apasiona, me ha ayudado a mí de una manera impresionante a darme cuenta que antropológicamente estamos hechos para pensar, para sentir, para tomar decisiones, para buscar la verdad, para hacer con nuestras acciones un estilo de vida. Y que si bien es cierto, mis antepasados tuvieron algunas situaciones como alcoholismo, como un secreto familiar, como creencias, nosotros tenemos la capacidad, porque Dios así nos puso esa fuerza de buscar y entender la verdad. Estos instrumentos como los sacramentos y terapias científicas basadas en ciencia, con profesionales que nos estamos preparando todos los días más para estar frente al terreno sagrado que es la persona y acompañarla en un proceso de entendimiento, si así lo quiere, de cambio, si así lo quiere, o de transformación total de su historia familiar. Entonces, no podemos, miren, voy a poner lo que Angie, agradezco tanto que estés aquí conmigo. Dice, el sacramento de unción de los enfermos es algo divino, claro, es algo de Dios, es divino,
que la gracia de Dios actúa en nosotros y nos va sanando espiritualmente y físicamente. Dice, lo he experimentado en mí, es algo tan divino cada uno de los sacramentos porque es la fuerza de Dios que actúa en nosotros y es el signo sensible de la presencia de Dios. Angie ya nos está dando aquí una catequesis del sacramento en sí y que bueno, Jesús nos los deja precisamente para darnos cuenta y él conocía nuestra humanidad. Sin embargo, no se quedó con la miseria de lo que era porque era el Hijo de Dios y él venía a enseñarnos toda la capacidad de dentro cuando Dios actúa. Entonces, si nosotros vamos a seguir jugando a los vivos, si vamos a seguir pensando que la nueva era nos va a ayudar, que estas pseudoterapias con un condicionamiento, con meditación, con energías, con estar por allí haciendo posiciones extrañas, poniendo la mente en blanco, cuidado con esa frase. El católico, nosotros cristianos, nosotros pertenecientes a la Iglesia Católica, no podemos poner nuestra mente en blanco. Simplemente ¿por qué? Porque Dios habita en nosotros. El primer mandamiento nos lo dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y sobre todas las cosas es traerlo, incluirlo, invitarlo, vivir, dialogar, hacer oración y acudir a los sacramentos, obviamente, ¿no? Si todo culminara con una sesión espiritista, ¿qué sentido tendría todo lo que ha sucedido a lo largo de la historia de la salvación? Con una técnica experimental que no tiene similitud con ninguna práctica que utiliza precisamente la ciencia, es decir, la psicología, la teología, la filosofía. Todos estos tienen una base científica estudiada, comprobada, con datos científicos, con ensayos científicos, con artículos científicos que sí nos pueden ayudar. Hay que reafirmar entonces que las constelaciones familiares solamente se trata de un grupo de personas sectarias que van haciendo este tipo de cuestionamientos, invocando precisamente a la nueva era. Y bueno, en el momento en que una persona se forma en constelaciones familiares, se está metiendo, y así como Angie lo comentaba, abriendo precisamente puertas en donde quizás ya no haya retorno, en donde se dañe tanto la situación psicoemocional de la persona, que inclusive la ciencia, la psiquiatría, por ejemplo, la medicina, sean los únicos que realmente lo pueden ayudar. Ya hablé yo del tema espiritual y pueden buscar ustedes también en redes sociales lo que los sacerdotes exorcistas, que son los especialistas en sanar las invasiones del demonio en la vida de una persona, te pueden decir al respecto. Nosotros vamos a heredar muchísimas cosas de nuestras familias, genéticamente lo tenemos impregnado, nos parecemos en los ojos, en la nariz, en las expresiones, en lo psicológico, en lo espiritual. Sin embargo, cada persona es única y irrepetible y aunque se parezca a su familia, tiene la oportunidad de ser distinto porque esa unicidad, eso que Dios pone en cada uno de nosotros, que inclusive hasta en el ADN científicamente podemos demostrar que somos únicos y irrepetibles, pues Dios evidentemente nos ha dado esa libertad para luchar, para mejorar, para convertirnos cada vez en mejor persona, y esto lo podemos lograr cuando comprendamos lo que nuestra alma humana tiene la capacidad de ser. Además, hay que recordar que Cristo está vivo y vino a romper las cadenas de la muerte, del pecado y sobre todo a decirnos que Él viene a hacer nuevas todas las cosas. Si nosotros nos acercamos como esas mujeres samaritanas a saciarnos del agua viva, vamos a sanar muchas cosas. Cuidado con estas pseudociencias, cuidado con lo que nosotros podamos creer. Por ahí va a haber muchas personas que pueden hablar, mira, yo me sané, ahora soy constelador, hoy ayudo a muchísimas personas. No, mira, es que gracias a esta teoría de Bert Hellinger se ha podido comprender y entender que las relaciones familiares a través de los tiempos de manera inconsciente van dejando en la persona ciertos esquemas cognitivos, afectivos, de comportamiento. Yo te digo, hey, no es cierto. No hay ciencia detrás de eso. Si quizás a muchas personas les ha resultado favorable,
pues que Dios los acompañe y los bendiga. Pero a los católicos, a mis queridas mujeres católicas que cuidan, liderean, protegen, custodian una familia, tengamos mucho cuidado y no seamos una vez más de pensamiento pequeño, pensando que estos 4 libros que escribió este señor me van a ayudar a las respuestas. Es válido buscar las respuestas en donde queremos. Dios nos da esa libertad, pero hay que entender y comprender que estar metidos en estas situaciones de constelaciones familiares, en donde esta mezcla extraña dizque de psicoterapia y de doctrinas, pues nos pone en peligro. Tú te sientes triste, te sientes mal, sientes inquietud interior, vete a escuchar una santa misa donde ocurre el milagro de la vida. Nosotros nos llamamos cristianos porque pertenecemos a una iglesia universal. Y hace unos meses que tuve la oportunidad de estar allá por Europa, darme cuenta que los grandes santuarios, las iglesias donde se adora a Dios nuestro Señor, hoy están convertidos en cafeterías, en teatros, en restaurantes, en museos, porque hay una decadencia en la manifestación y en la vivencia de la fe. Pero muchas de estas pseudociencias, muchas iglesias piratas, lo tengo que decir así, muchas grupos sectarios hoy nos están robando los espacios en donde los católicos debemos adorar a Dios. A Dios lo podemos adorar en nuestras actividades normales, pero hay un lugar instituido por la Iglesia Católica en donde va y se vive la experiencia de la presencia de Jesucristo realmente en la Eucaristía. Y no hay nada más allá que Él en fuerza, en sanación, en curación. Debemos comprenderlo bien. Si tú eres católico y ya caíste en todo eso, por favor, hay que ser conscientes que estamos comportándonos espiritualmente, cognitivamente de una manera muy infantil, pensando que estas sesiones donde la señora habla igual que mi abuelita, que aquella señora que no tiene nada que ver con mi madre, hasta me dijo las palabras que me dijo él, pues sí se puede, claro. Las sesiones espiritistas que son contra la confianza de Dios nuestro Señor, de la fe, del lugar en donde están nuestros difuntos, pues bueno, invocándolo a estos ángeles, porque también está esta otra terapia de la angeleología, pues están trayendo manifestaciones tan reales que parece que sí es, y yo te digo, cuidado, nadie sabe el futuro, nadie sabe lo que va a suceder, pero el demonio tiene la capacidad de cambiar de voz, de comportarse de diferentes formas, de hacernos creer. Hay que recordar que los ángeles tienen mayor inteligencia que el alma humana. El alma angelical tiene mayor inteligencia que el alma humana. Y que evidentemente si nosotros invocamos la presencia del demonio, créeme lo que sí se va a aparecer, porque tú le estás invitando a entrar al interior de tu vida, de tu familia, de tu casa, de tus situaciones. Nuestro pensamiento debe de estar centrado en una sola forma de pensar. Y no es que seamos cerrados, sino que ya la iglesia que celebra la presencia de Cristo en todo el mundo es igualita. Tú vas a una misa china y es igualita que en México. Tú vas a una misa argentina y es idéntica en México. Tú vas al otro lado del mundo a buscar una misa y te la vas a encontrar y no le van a cambiar ni fórmula ni palabras porque es una iglesia universal. Cristo vino a darnos una iglesia universal. Y ahí por medio de los sacramentos podemos buscar esta sanación. Angie nos dice, Cristo mismo nos dice, la verdad nos hará libres, pero no la verdad subjetiva, no la verdad de estas pseudociencias, no la verdad que estas distintas teorías de la nueva era, pues son solamente eso, ¿no? Teorías de la nueva era que nos están poniendo en peligro, nos está poniendo en peligro nuestra salvación y también a nuestra familia, porque hay madres de familia que llevan a sus hijas pequeñas, a sus adolescentes, porque está de nerviosa, porque no atiende, porque no puede estudiar, no come, llora todo el día. ¿Tú crees que una persona, simplemente por observarla y por proponer, va a resolver estas situaciones? Necesitamos utilizar nuestra cabeza con sabiduría y darnos cuenta que solamente las Sagradas Escrituras, el Catecismo de la Iglesia Católica nos puede ayudar a vivir realmente como católicos. El llamado es urgente. Sí te hago un llamado de ese, porque en las últimas semanas he escuchado de manera
muy continua, y creo que ese es un llamado para que yo trajera el tema hoy al programa, de católicos que están acudiendo a estas terapias, ¿sí?, para buscar la sanación de sus familias. Así es que, sin más por el momento, agradezco a las personas que se conectaron. Angie, como siempre, te agradezco muchísimo que me hayas acompañado. Voy a poner aquí el último comentario de Angie porque creo que es importante que aparezca. Los únicos nombres de los ángeles que están en las Sagradas Escrituras son San Miguel, San Rafael y San Gabriel. Los demás son ángeles del maligno. Claro, estudiar la angeliología católica nos va a explicar, y está basada en la Biblia, en donde aparecen los nombres y también las diferentes jerarquías angelicales que hay, y entender que cada ángel viene y está con un propósito. No son estos ángeles que abren la puerta a las 12 del día para que entren todos los ángeles del cielo. Cuidado, nuestra casa debe de estar sellada con la bendición de Dios nuestro Señor, con la presencia de nuestra Santísima Virgen de Guadalupe, y lo mejor, con una familia que acuda a la Sagrada Misa, a los sacramentos de la sanación, y que si realmente hay una situación que quieran arreglarse, que no entienden, que no comprenden, pues están las ciencias psicológicas, está la ciencia teológica, está la ciencia filosófica, y todos aquellos que estamos muy preocupados por buscar cada vez más ser profesionales, porque entendemos que nosotros no vemos una depresión, nosotros no vemos un alcohólico, nosotros no vemos una pareja en conflicto, nosotros vemos almas que están buscando herramientas para vivir, evidentemente, con ciencia, y no solamente con la cabeza, sino con técnicas, con terapias científicas comprobadas y con muchísimos estudiosos a través de los años que tienen fundamento científico, artículos científicos escritos para resolver estas situaciones. Por último, invitarte a que te sigas formando, a que sigas formando nuestra comunidad de mujeres de Creciendo Contigo Mujer, y bueno, mujeres con un corazón de mujer, con ese compromiso para poder seguirse formando, para seguir creciendo, para seguir siendo estas mujeres líderes, a las cuales, como Angie, le agradezco por haberme acompañado en este episodio de Corazón de Mujer. Yo pido a Dios y te deseo que esta semana vivas con una certeza de que Dios ha puesto todo lo necesario en ti, que te ayude a liderar a tu familia, que puedas amar sin medida como Él nos lo está pidiendo, a servir con alegría y a dejar huella de tu delicadeza allí en tu familia, en tu trabajo, en tus amistades. Y recuerda, pues, que cada latido de tu corazón puede precisamente brindarte la oportunidad de hacer el bien. Fórmate, mi querida mujer, mujer hermosísima, y vive como Dios manda, no como estas pseudociencias te están invitando a vivir. Te agradezco el favor de tu atención. Soy tu amiga y servidora Bresi López, y te pido por favor que nos veamos, si Dios me permite, la próxima semana, aunque es día 15, pues yo aquí estaré, si Dios me lo permite, para poder compartir un programa más contigo, para seguir creciendo juntas en fe, en esperanza, en ese liderazgo real del corazón de la mujer. Y bueno, que Dios te bendiga siempre, te guarde María dentro de sus manos. Celebremos hoy el nacimiento de nuestra Virgen María, y que sea ella precisamente la que nos ayude a ser mujeres de Dios. Nos vemos hasta la próxima, que tengas una maravillosa semana, que Dios te bendiga, nos vemos.